Buenas tardes. Hoy seguimos con el estudio, la meditación en el mismo texto que hemos mirado la semana pasada. Es que la semana pasada hemos leído primero de Juan, capítulo 3, los versos 4 hasta 10. Y hemos mirado algunas razones por las cuales el cristiano no suele pecar cuando es un verdadero hijo de Dios. No es que no peca, sino que no es su costumbre, no es algo que le pertenece. Entonces, vamos a volver a leer el texto para poder seguir con este tema. Era primero de Juan, capítulo 3, los versículos 4 a 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él padeció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, la semana pasada hemos mirado tres razones por las cuales el pecar no es normalmente el costumbre del verdadero Hijo de Dios. La primera razón fue por la misma naturaleza del pecado. Segunda razón fue por el propósito de Jesucristo cuando vino en el mundo para destruir las obras del diablo. La tercera razón que hemos mirado era por la oposición que hay entre el pecado y una verdadera adhesión a Cristo. Están opuestos entre sí. Entonces ahora vamos a mirar algunas otras razones. En el versículo 7 hemos leído: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Está diciendo por la conexión íntima entre la práctica de la justicia y el estado de justicia. ¿Qué significa esto? El estado de justicia es el hecho de que hemos sido, si hemos creído en Jesús, hemos sido declarados justos por la fe en Cristo, mediante la fe, no por nuestras obras. No hemos sido declarados justos por el hecho de hacer obras de justicia. Sin embargo, entonces eso es el estado de justicia. La práctica de justicia es lo que hacemos, como vivimos conforme a esta justicia que nos ha sido atribuido. Y lo que vemos ahí es que la persona que tiene el estado de justicia, que ha sido justificado por la fe, eso va a aparecer en su práctica. No como medio de ser justificado, sino como consecuencia de haber sido justificado. Eso para contradecir las seducciones de lo que se solía llamar en unos siglos atrás el antinomianismo, que quiere decir contra la ley. Hay gente que dice, ya que somos salvos por gracia, no somos bajo la ley, hasta aquí tienen razón, pero entonces no tenemos nada que ver con la ley. Y eso es falso. La ley de Dios es justo. Y queremos seguir la ley de Dios. Y la ley se resume en esto: amar al Señor nuestro Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y si miremos hasta los 10 mandamientos, por ejemplo, que es un buen resumen de la ley, vemos que todo eso cae dentro de esto. La práctica es la prueba de la condición o del estado. Algunos le llaman santificación estática versus santificación dinámica, si les gustan grandes palabras. En otras palabras, la santificación estática es nuestro estado. La santificación dinámica es cómo eso se interpreta por consecuencia en nuestra manera de vivir. El estado, entonces, es la fuente de la práctica, no al revés. Pero si no hay práctica, hay que dudar que hay el estado. Esa es la primera razón. Luego, por la relación que hay entre el que peca y el diablo. El versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está hablando ahora la persona que tiene por costumbre de pecar, está satisfecho en esto, contento, no tiene problema. Yo recuerdo a alguien que dijo: pues Dios me ama de todos modos, y seguía haciendo lo que le daba la gana. Yo creo que ella no había entendido el amor de Dios. Nunca había captado la gracia que hay en Jesucristo. Porque el que vive así, la verdad, es amigo del diablo. Eso es lo que dice Juan aquí. Y es la palabra de Dios, no es palabra mía. En ese texto, el pecado, entonces, significa permanecer bajo el poder del pecado. Permanecer bajo el poder del diablo. Tal hombre es inspirado del diablo y complace al diablo. El propósito de Cristo era de destruir las obras del diablo. Se ha visto esto, por ejemplo, en Hechos 2.14, en Colosenses 2.15, donde destruyó públicamente todas las obras del diablo. Por tanto, nosotros no somos lo que Cristo ha destruido. ¿Cómo puede ser si pertenecemos a Cristo? Hemos de reconocer, por tanto, que como cristianos, lo que estamos haciendo cuando caímos en pecados ocasionalmente, cuando nos dejamos el lujo de desobedecer a Dios en alguna ocasión, estamos sirviendo al diablo. Estamos actuando como si fuéramos del diablo. Y si somos hijos de Dios, no somos del diablo. Pero la persona que se complace en seguir practicando el pecado, viviendo en el pecado como si nada, lo siento, pero es del diablo, no es de Dios. Entonces eso es la quinta razón. La sexta razón lo vemos en el versículo 9, que volveré a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recuerda, cuando habla de pecar, está hablando de continuar pecando, de practicar el pecado, de contentarse en el pecado. Porque en 1 de Juan capítulo 1 y los versículos 8 y 10, decía que la persona que dice que no peca es mentiroso y que está llamando a Dios mentiroso si dice que no peca, porque Dios dice que todos pecamos. Pero aquí está hablando de contentarnos en el pecado, de deliberadamente seguir practicando el pecado, de no tener ninguna intención de quitar el pecado. No hay arrepentimiento. Entonces, ese versículo 9 habla de la conexión entre el nuevo nacimiento y el abandono del pecado. Nacer de Dios implica una transformación interior, tener una nueva integridad en el corazón. El Salmo 119 habla de perfectos o íntegros o sin culpa
sin mancha, Salmo 119 y versículo 1. Lo tengo aquí. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En nuestro lenguaje moderno pensamos en perfectos como alguien que nunca falla. Pero aquí está hablando de personas que tienen integridad en el corazón. La palabra perfecto implica completo. No es medio así y medio otra cosa. Sin mancha. Luego, seguir en la práctica del pecado es totalmente contrario a esta nueva naturaleza que tenemos. Por la santa semilla que hay en nosotros. En primero de Pedro 1:23 habla de esta semilla que tenemos en nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por si acaso se pregunta qué significa carne, ahí obviamente no está hablando de lo físico. En Romanos capítulo 7, Pablo lo explica y dice: sé que en la carne, es decir, en mí, la carne es el yo. El yo. Cuando vivo para el yo, estoy viviendo para la carne. Es tan sencillo. Pues eso, seguir así es contra la nueva naturaleza. Esta religión que tenemos no es un arte, no es una habilidad de hacer bien. Es una nueva naturaleza que viene desde dentro, porque el Espíritu de Dios está dentro. No lo podemos tomar de fuera y aplicarlo a nuestra vida. No. Tiene que haber trabajado dentro de nuestro mismo corazón para transformar nuestra manera de pensar, que va a producir una nueva manera de actuar. Por tanto, el creyente no puede pecar en ese sentido, no puede satisfacerse y seguir insistiendo en pecar. No está capaz de seguir en ello, porque su entendimiento ha sido iluminado para poder ver la maldad del pecado. Su corazón está nuevamente dispuesto, como decía en Romanos 7:25, la nueva naturaleza rompe la fuerza de sus actos. Ya no somos nosotros que pecamos cuando todo nuestro entendimiento está en contra del pecado, según Romanos 7:20. Ojo, eso no significa que no somos responsables por lo que hacemos. Significa simplemente que hemos de estar conscientes de que nuestra verdadera identidad es en Cristo, en la nueva naturaleza que está en nosotros. Y pecar no nos conviene. Va tanto en contra de su voluntad de pecar que cuando cae en algún pecado, hay una humillación y un arrepentimiento. Esta verdadera humillación y arrepentimiento es lo que demuestra que pecar va verdaderamente en contra de nuestra voluntad. En la misma manera en que es imposible para el hombre no regenerado de hacer el bien por sí mismo, es también imposible para el hombre regenerado de seguir pecando. Cuando cae en algún pecado, eso no es su hombre regenerado, es su carne. Y finalmente, pues por la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, lo que hemos estado diciendo ya, pero el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es interesante que él habla de amar a su hermano. Hay gente que piensa que está haciendo justicia porque no hacen esto, no hacen aquello, no hacen tal cosa, pero no aman a su hermano. Lo siento, no están haciendo justicia. Las dos semillas de Génesis 3 allí están en guerra.
¿Mm? La semilla de la mujer y la semilla del serpiente. Están en guerra entre sí. El que vive en el pecado es del diablo y se le puede identificar por su enemistad en contra de los justos. Y si usted se siente enemigo de otros creyentes, tiene que hacerse serias preguntas. Porque el que verdaderamente ha sido justificado ama a los hermanos. El que tiene odio hacia los demás cristianos en vez de amarlos por causa de Cristo y por causa de Dios, no parece tener en él la nueva naturaleza. ¿Cómo pueden los hijos de Dios odiar a otros hijos de Dios? No tiene sentido. Por tanto, la Biblia y especialmente esta epístola nos da una excelente manera de identificar a un hijo de Dios mediante su vida, su manera de vivir. Nos da también razones para mover adelante en la santificación, de crecer espiritualmente. ¿Está usted luchando con algún problema de pecado en su vida? Pues es buena señal, porque al menos está luchando. ¿Ha aceptado el pecado en su vida como siendo parte de la vida normal? Entonces, examínese, verifica su salvación. Como dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso en 2 Corintios 13 y versículo 5. Nunca ha hecho daño a nadie de examinarse a sí mismo, para asegurarse que verdaderamente está en la fe. Porque si usted se examina y que está en la fe, no va a perder su salvación porque se está examinando. Pero si en verdad no estaba en la fe, pero había solo captado una nueva religión evangélica y no se examina, eso sería muy triste. Nunca llegaría a saber que no había conocido a Cristo. Examínese para saber si está en la fe. Y si tiene dudas, pues vuélvese a Cristo. Clama su nombre en sincero arrepentimiento y confianza en Él. Que el Señor le bendiga abundantemente, que le dé una buena noche de descanso.